La única forma de curar la depresión es esta. Déjame, te explico. Tiempo atrás yo empecé en el gimnasio. Una cosa, no te voy a decir, pero tiempo atrás empecé en el gimnasio. Pasa que, eh, además de tomar tanto amor por eso, siempre elevaba mi frecuencia, siempre elevaba mi confianza, siempre elevaba el sentirme mejor a través de eso. Un día, bueno, por cosas bueno, de la vida, ir responsabilizándome del colegio y demás, me puse a, bueno, me puse a no, mi padre me quitaron lo que fue el gimnasio. Pasa de que cuando ocurrió eso, de momento, bueno, lo tomé más normal, pero después, cuando me quitaron algo que me gustaba hacer, que realmente me gustaba hacer y que realmente es algo bueno, resulta que me empecé a tener ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque el gimnasio es todo lo bueno que está en la vida, el gimnasio es todo lo good, todo lo mejor que pueda haber. No es por el hecho de que muchas personas ganen músculo, que vayan a hacer, a matarse entrenando, pero sí es como el hecho de que cuando uno, digamos, entrena y llega como tipo al fallo físico, va a elevar la frecuencia. O sea, así el que me diga, mejor dicho, el que me diga cualquier otra cosa, o sea, no tiene razón en nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque el gimnasio siempre va a ser un lugar, un centro donde hay cosas positivas, no van a haber cosas negativas. Siempre va a haber ese lugar en el cual uno se va a sentir bien. Así, tipo, uno no quiera, porque es que todas las personas quieren. Todas las personas quieren quieren tener un cuerpo en forma para así tener más confianza, para sentirse mejor. Entonces, ¿qué es la base de todo eso? El gimnasio. Y yo la curé de esta manera. Pasa de que, bueno, con lo que a mí me dio ansiedad y depresión, me llegaron a dos psicólogos y a la final terminé yendo a un psiquiatra. De hecho, según eso me formularon un tipo de ansiedad crónica y era como por el mismo hecho de que no estaba en el gimnasio. Porque literalmente yo en ese momento tenía tantas responsabilidades en el colegio, porque digamos venía pasando de un colegio de no tener tanta exigencia a un colegio que tenía mucha exigencia. Entonces en ese colegio de más exigencia, lógico, habían muchas más responsabilidades, trabajo y más. Muchas exigencias, trabajos y demás que debía cumplir para poder aprobar materias. Y bueno, resulta que pasa que en ese tiempo, o sea, todo fue lo peor, todo fue para abajo, porque literal, hermano, digamos, cómo me iban a quitar a los mis 16 años algo que a mí me gustaba. Pero al final me di cuenta y agradecí eso. Pero aquí lo importante es de que usted piense de que la única manera de curar la depresión es entrenando al fallo literal en cualquier deporte, ya sea en el gimnasio o sea corriendo, jugando fútbol, pero literal, o sea, ¿sabes por qué? Porque el movimiento es lo que genera el movimiento a la final va a generar buenas vibras. O sea, puede que, bueno, se sienta que cansado, que asfixiado, pero no. Al final va a generar buenas intenciones, buenas vibras para así mismo va a operar. Oígame, una persona que, y yo sé que esto es verdad, que digamos, va a entrenar en la mañana y tal, bueno, se ducha, se alimenta bien, porque nada sirve, bueno, estar en el gimnasio y alimentarse mal, se alimenta bien y pum, va al trabajo, o sea, se siente jodidamente bien. Lo sé porque lo he experimentado. Lo he experimentado como, digamos, entreno en la mañana, me baño y pum, de una vez hacer otro tipo de oficio, me tomo un batido de proteína y hermano, putísimo nivel de lo que uno experimenta.
Y bueno, quería contar la historia, bueno, de cómo sucedió eso. Pasaba de que, bueno, sí, tenía muchas responsabilidades en el colegio nuevo que estaba, porque nunca había tenido tal nivel de exigencia y ya sí, sí o sí las prioridades son las materias. Y como yo estaba acostumbrado a que en mi otro colegio donde estaba no estudian tanto, entonces, o sea, eso es lo que me llevó como a y un poco relajarme porque yo siempre trataba de llevar todo al día, que en ciertas materias me bloqueaba porque yo en un nivel de lectura superior, ya en un nivel de matemática superior, porque, o sea, hablamos de la ciencia física, todos los colegios no son iguales, siempre va a haber uno que sea más complicado, otro menos complicado. Y yo estaba en uno de los más complicados, como digamos, uno va, y literal, uno cómo va a comparar un colegio del sector urbano al sector rural. O sea, no tiene ningún tipo de sentido con el hecho del nivel de exigencia, porque pues es que en el sector rural son mucho más flexibles que en el sector urbano. Entonces, digamos, eso como que me lleva a balance. Y agregado a eso, yo gastaba más o menos 3 horas o 2 horas y media, dependiendo, o 2 horas en transporte. O sea, literal, cabrón. Yo en esas 2 horas, o sea, siempre era yo el más atrasado por lo mismo, porque digamos, en esas 2 horas yo podía hacer pues, muchos más trabajos, porque qué, o sea, literal, y aún así, pues, o sea, y es que yo entraba en desventaja por lo mismo, porque, digamos, uno como iba a, digamos, levantarse en la mañana, realmente hacer esto, cómo uno puede estudiar como hasta las 9 como hasta las 10 y media, creo, cómo uno puede estudiar hasta las 10 y media y bañarse, o sea, 10 y media, no puede hacer más trabajos de las 10 y media, 10 y media. Me bañaba, bueno, alistaba las ramas, almorzaba y a las 11 me iba exactamente para llegar a las 12 y algo allá en el colegio. O sea, literal, el monstruo. O sea, o sea, no tiene nada que ver, no tiene nada de sentido. Como, no tiene nada que ver, no tiene nada de sentido como el tiempo que perdí bueno, por el colegio y demás, pero bueno, no pasa nada. Yo siempre empujo y empujo, empujaba y empujaba día tras día y no aprobé, sí, pero a la final me sirvió muchísima experiencia literalmente para darme cuenta cómo fue bueno, estudiar en Vitalito y demás, como pero en cualquier colegio va a haber rosca, pero en cualquier colegio va a haber rosca en algunos estudiantes de alguna universidad, literal hermano. No le estoy hablando como y es que yo sé que yo no le estoy hablando de una posición de brujo, pero literal en cualquier lado va a haber rosca siempre. O si es que eso me di cuenta ya y a mí como que me chocó mucho eso, bueno, de Pitalito porque en el caso mío, como yo digamos tenía como 2 horas en desventaja y pues me pasaba eso, o sea, no tenía nada de sentido, no era igual las cosas, porque muchos eran hijos de los profesores, principalmente es porque eran hijos de los profesores, era que utilizaban como ese tipo de rosca para eso. Como a veces uno darse cuenta de cómo le ayudan a otra persona por ser hijo de tal persona y a uno que estaba como tipo perdido, lo regañan, no le dan clases, no le dan clases que a veces uno tanto le pedía, así más personalizadas y bueno, así literal. Y como digo, la única manera de curar la depresión es entrenar en el gimnasio. 100% funciona más que cualquier pastilla, porque las pastillas se vuelven adictivas. Ahí en el gimnasio, ¿qué va a pasar? En el gimnasio puedes, digamos, dejar de entrenar cuando quieras. Que obviamente se va a sentir mal por no ir, pero porque sabe que allá en ese punto va a elevar la frecuencia. No porque, am, no porque, digamos, sea una adicción que se vuelve como dependiente. Así que pues nada, tenía para agregar ese aporte con respecto a lo que es sí, así, lo del gimnasio y demás, y de cómo elevar la frecuencia y de cómo evitar
evitar completamente la depresión. Y sí, hermano, o sea, esa es la única manera. Ahí les dejo y espero que sigan empujando, trabajando todos los días y bueno, nos vemos en un siguiente video.